Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras que por siglos han mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Empezamos con el capítulo 3. En este capítulo utilizaré algunos términos que, aunque se conozcan, no quiere decir que necesariamente se sepa el concepto de lo que representan las palabras y hay que definirlo. Católico. Católico significa universal y en el contexto de la Iglesia de Roma significa que se han apoderado ilegítimamente del nombre Iglesia Universal Apostólica, porque solo son Iglesia romana, no apostólica y mucho menos universal, como lo vamos a ver hoy. El otro término es ecumenismo. Ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca restaurar la unidad de creyentes de las distintas confesiones religiosas. ¿Cómo nació el catolicismo romano? Bueno, la verdadera Iglesia de Cristo es la única, santa, universal y apostólica, pero no romana. La llamada Iglesia Católica, que significa universal, apostólica y romana, nació en el año 607 después de Cristo en el siglo VII. ¿Escucharon bien? En el año 607 después de Cristo en el siglo VII. Es decir, durante los primeros 6 siglos de la era cristiana, sí hubo cristianismo en el mundo. Lo que no hubo fue catolicismo, es decir, no hubo universalismo romano. Por consiguiente, el verdadero cristianismo no tiene nada que ver con el catolicismo romano. Hechos 2, 43 al 47 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El libro de los Hechos es uno de los 27 libros del Nuevo Testamento en la Biblia, que relata desde la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo y traza la trayectoria del desarrollo de la misión de la iglesia primitiva. Con esto lo que estoy diciendo es que la fuente primaria para demostrar históricamente la existencia de la iglesia cristiana verdadera es la Biblia, la santa y bendita palabra de Dios. Ella es la que expone los acontecimientos importantes que sucedían en el mundo cristiano del primer siglo del cristianismo, que, repito, no nació en Roma, nació en Jerusalén en el año 33 después de Cristo, es decir, en el primer siglo. Hay certeza escrita. Hasta el 95-96 años después de Cristo, en que el apóstol Juan escribió la última página de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Este periodo corresponde al final del Imperio Romano de Domiciano, época en la que se registra un exilio del apóstol Juan en la isla de Patmos. Según evidencia patrística de Irineo, el padre Irineo, quien vivió entre los años 130-202 después de Cristo, estoy hablando de padre de la fe, no estoy hablando de sacerdotes, y otros autores tempranos. En cuanto a la fuente que documenta lo sucedido en los siglos 2, 3, 4, 5 y 6, se consultaron 85 escritos de los llamados padres de la Iglesia que vivieron y escribieron durante la época del cristianismo político de los siglos 4 al 6, que narraron sobre temas bíblicos. Fueron escritores en cuyos sermones, historias, epístolas o cartas y comentarios no hacen mención alguna a que durante los siglos del 2 al 6 haya habido algún tipo de obispado universal o católico, excepto el que se originó en el año 590 a fines del siglo VI en Constantinopla, pero no en Roma, ya que antes del siglo VII no existió catolicismo romano alguno, tal como se le conoce históricamente.
Ustedes saben que el cine nos hace ver de manera muy sutil muchos comportamientos de la sociedad. Bueno, ¿recuerdan la película del Padrino 3? Allí se mostraba abiertamente la forma en que la cúpula jerárquica católica universal y los mañosos hacían negocios turbios entre ellos. Con eso nos enseñaron que la verdadera iglesia, la de Cristo, definitivamente no es la de los ricos y acomodados obispos políticos, banqueros, industriales, financieros, farmacéuticos e inmobiliarias. Porque una iglesia así habla de universalismo y ecumenismo, que es la tendencia, ya les digo, movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos de las distintas confesiones religiosas. Y es la que se sienta sobre la ciudad de los 7 montes, como lo enseña Apocalipsis 17:9. Dice así: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Los montes son Palatino, Campidoglio, Aventino, Esquilino, Celio, Quirinale y Viminale. Son 7, sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer es Roma. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mientras la falsa iglesia de Cristo, que por cierto no existía en los primeros 6 siglos, se enriquece a costa de la ignorancia de sus seguidores y lleva camino a la perdición. Primera los Corintios 4, del 11 al 13, dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. La verdadera iglesia de Jesucristo existe desde el siglo I hasta nuestros días y aparece en la Biblia formada por multitud de pequeñas congregaciones donde se reúnen personas seguidoras de Cristo que son perseguidas por predicar el Evangelio de la gracia. Son congregaciones evangélicas de personas pobres de espíritu, incomprendidos del mundo, ignorados y tenidos como escoria del mundo y desecho de las gentes. Pero así tiene que ser. Ya está escrito. Dice Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán las de ustedes. Ese es Jesús hablando ahí en Juan. Ahí mismo en Juan 16:2, el mismo Señor Jesucristo dice: los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y Mateo 5:11 dice: bienaventurados son por mi causa, porque cuando por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Este sufrimiento es totalmente opuesto a los privilegios de seguridad que la Iglesia Católica Universal Romana ha tenido desde siempre. Porque mientras la Iglesia cristiana verdadera siempre ha sido y será perseguida, la Iglesia Católica, la universal, la romana, es respetada, estimada y apreciada por los gobiernos, monarquías y organismos de poder. Por ello vemos que en la organización que se encarga de procurar la paz en el mundo, el Vaticano, bajo la figura de la Santa Sede, tienen el estatus de Estado observador permanente. Claro que nos sorprende el hecho, sorprende la actitud de la profecía cumpliéndose, porque entre impíos hay complicidad, pero no tendrá peso ni duración ante Dios, porque contrasta con la verdadera justicia que conduce a la vida. La iglesia del siglo I es el modelo de lo que debe de ser la iglesia actual. Buscando apoyo bíblico, no leyendo opiniones de ningún historiador de escritorio, sino de territorio. Vemos que la iglesia
verdadera del siglo I, que por cierto era la única que existía en ese siglo, no tenía un papa o cabeza humana que la dirigiera. Así comprobamos que el apóstol Pedro, a quien falsamente le atribuyen el carácter de jefe, jamás aparece en la Biblia ejerciendo funciones como tal. ¿Por qué? Porque Pedro sabía muy bien lo que enseña Efesios 5:23, que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por lo tanto, la iglesia debe de estar unida como cuerpo de Cristo en todo el mundo, teniendo como su única cabeza u obispo universal a nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, la Biblia no menciona ninguna ciudad especial como capital del cristianismo. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Como leemos, los cristianos de todos los tiempos hasta nuestros días, igual que lo hicieron los del siglo I, seguían única y exclusivamente por las Escrituras o Biblia. Desechan tradiciones y mandamientos de hombres. Por ello no invocan ni a vírgenes ni a santos inventados y convertidos en dioses con D minúscula por los hombres. Los obispos o cuidadores de cada iglesia son elegidos por los mismos miembros. No son impuestos por un falso representante de Cristo en la tierra. Recordemos que Pablo fue llamado el apóstol para los gentiles. Y como había iglesias que estaban iniciando y creciendo mucho, en el caso de Tito, le aconsejó que nombrara personas de testimonio probado que le pudieran ayudar en el ministerio. Eso lo leemos en Tito 1 del 5 al 11, que cuando Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vicio, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bueno, aquí se menciona santos. Los santos son las personas que son apartadas para Dios. En el caso de los cristianos, ellos son apartados del mundo. Y son apartados, pues obviamente para Dios. Por eso están apartados del mundo. No es que no vivan en el mundo, simplemente que no actúan como el mundo actúa. Ahora, aquí cuando habla de los de la circuncisión se está refiriendo a los israelitas. Bueno, en la iglesia de los siglos II y III todavía no hay catolicismo. Por los escritos de los llamados padres de la iglesia, particularmente de Eusebio, sabemos que en su historia eclesiástica no se menciona ninguna clase de catolicismo en las épocas de las que él narra, del siglo I hasta el siglo IV. No se conocieron, pues, los llamados obispos universales o católicos, los siglos II y III de la era cristiana. Por otros autores, sabemos que tampoco se conocieron los siglos IV, V y casi todo el VI, sino hasta 590 con el obispo de Constantinopla. El historiador Eusebio, quien vivió a fines del siglo III y casi la primera mitad del siglo IV en los años 270 a 340, fue obispo político de Cesarea del Mediterráneo en Asia Menor, donde en el año 40 después de Cristo, Pedro fundó una iglesia o congregación en casa del centurión Cornelio,
Eso lo leemos en Hechos 10. El pasaje es muy largo. Por eso yo les pido que si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta. Por cierto, ya expusimos en el capítulo 1 que Pedro nunca estuvo en Roma. Eusebio, siendo obispo de Cesarea del Mediterráneo 3 siglos después de la iglesia que Pedro fundó y donde pudo hacerse llamar sucesor de Pedro, no lo hizo. ¿Y sabe por qué? Porque en el siglo IV todavía no se inventaba la mentira flagrante de que los obispos se llamaran sucesores de nadie. Primera de Pedro 5, del 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuiden de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Por otra parte, los obispos políticos del siglo IV y especialmente los verdaderos obispos cristianos de ese siglo, todavía no buscaban tener dominio sobre las vidas e intimidad de los miembros de su congregación. ¿Y saben por qué? Porque no había obispos católicos de los siglos II al IV. Marcos 9:35 dice: entonces él se sentó, o sea, hablando de Jesús, y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. El historiador Eusebio narra que tanto en el siglo III como en el IV, todos los obispos seguían teniendo igualdad entre ellos, tal como nos narra la Biblia a través de Marcos, donde Jesús les dijo que ninguno era superior al otro. Esto se escribió en el Concilio de Nicea de 329 después de Cristo, en los cánones 6 y 28, convocado por el emperador Constantino para que ningún obispo se creyera superior a otro. Eusebio no exalta ni a Roma, ni a Alejandría, ni a Constantinopla, ni a Cesarea, de donde era obispo, tampoco a alguna otra ciudad, por supuesto, o sea, no lo llama como supuesto centro del cristianismo. Al contrario, manifiesta que en las grandes urbes y a raíz del decreto de Constantino de una supuesta libertad y oficialidad de esa doctrina, se empezaba a notar la perversión del cristianismo puro. Por eso, lejos de exaltar a Roma como centro cristiano, Eusebio dice que esa ciudad era el peor desastre para los cristianos del siglo III, porque los emperadores Macrino, Heliogábalo, Máximo y Diocleciano habían seguido el ejemplo de Nerón, matándolos y evitando que se congregaran como iglesia de Roma. Entonces, si en el siglo III todavía no había una iglesia de Roma, ni siquiera de tipo político, obviamente tampoco pudo haber un obispo de Roma, y menos aún un papa o falso obispo universal. Y al analizar los escritos del historiador Eusebio, nos queda claro que el llamado cristianismo del tercer siglo permanecía igual que en el primero. No había cambio tal y como la Biblia lo enseña. Eran una multitud de iglesias o pequeñas congregaciones de creyentes independientes entre sí. Así es como lo enseña la la Biblia. Entonces, si todas las iglesias eran independientes, como lo enseña la Biblia, ¿significa que hay falta de unidad en el cristianismo? Por supuesto que no, porque la unidad de la Iglesia Universal de Cristo es espiritual. No es terrenal, no es carnal, por lo tanto no es jerarquizada. Tampoco tiene grados, ni escalafones, ni categorías. En la Iglesia de Cristo no hay mayores ni menores. Cristo lo dijo en Marcos 9:35, el que quiera ser el mayor de todos, sea el menor de todos y el servidor de todos.
Todavía en el siglo III se sigue desconociendo al catolicismo romano. Por eso el obispo Strossmayer, ante el Concilio Vaticano I, dijo: investigué la existencia de un papa en los 4 primeros siglos del cristianismo y no lo hallé. Pues claro, era obvio, porque la realidad es que no hubo ni papa falso, ni falso obispo universal, sino hasta el siglo VII, como lo veremos más adelante. Durante los siglos IV al VI y al margen del cristianismo puro, surge un falso cristianismo, el político y pagano, pero se sigue desconociendo el catolicismo romano. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La historia cuenta que en el 310 después de Cristo, en el siglo IV, Constantino se hizo cristiano, entre comillas, y allí surgió el cristianismo de tipo político. Por eso les digo, cristiano entre comillas, porque el cristianismo no tiene nada que ver con la política. Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero la pregunta de los 60,000 es: ¿Constantino de verdad recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, como para que en ese momento fuera sellado por el Espíritu Santo? ¿Tendría un verdadero encuentro personal con Cristo, invitándolo a su corazón, convencido de la inutilidad de sus supuestas buenas obras para alcanzar a Dios? Dice Efesios 2:8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Constantino aceptaría con sinceridad que Cristo murió por él una sola vez y para siempre en un sacrificio perfecto? Dice Romanos 6:9: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y Hebreos 10:1 al 12 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo el sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Juan 15:20: acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. ¿Constantino aceptaría ser perseguido? Porque siendo emperador no tenía necesidad de comprometerse en una nueva fe. Ahora bien, suponiendo sin conceder que fue cristiano, ¿sufriría persecución? Juan 16:8 dice:
y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, Constantino no fue propiamente perseguido, pero sí fue traicionado por quienes estaban debajo de él. Le mintieron al decir que eran cristianos, pero la realidad es que el Espíritu Santo no los convenció de pecado ni de la necesidad de Cristo, como señala el pasaje, porque aunque empezaron a llamarse cristianos, realmente no lo eran. Solo lo hicieron con el propósito de quedar bien con su señor emperador, pero torcían la Biblia y practicaban encubiertamente el paganismo. Posiblemente quienes estuvieron al lado de Constantino vieron pues algún cambio en su vida. No obstante, no hay literatura que hable sobre eso, y si la hubo, pues probablemente fue destruida y desaparecida por la llamada Santa Inquisición, que defendió las ideas erróneas de una supuesta regeneración y un nuevo nacimiento a través de ritos y ceremonias religiosas. Así fue como Constantino, con las mejores intenciones y en su afán de que todo el mundo fuera transformado por el poder de Dios, decretó que el cristianismo fuera la religión oficial del Imperio Romano. Solo que olvidó un pequeño gran detalle, que Cristo dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Decretar eso, lo único que produjo fue el nacimiento del falso cristianismo, que en el año 607 después de Cristo derivó en el catolicismo romano. Con Constantino surgió el falso cristianismo, el cristianismo no perseguido, el cristianismo de los hipócritas que, llamándose cristianos, practican el paganismo condenado por la Biblia. Esos que, diciéndose adoradores del único Dios verdadero y trino, adoran otros dioses o diositos en forma de imágenes, esculturas, santos y vírgenes, dándoles el nombre de mediadores, cuando la Biblia enseña en 1 Timoteo 2:5 diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A esos falsos cristianos, a los no perseguidos, confían más en obedecer a los dirigentes de la Iglesia romana, en hacer obras de caridad y rituales como cada año mancharse la frente con ceniza, mientras se niegan a obedecer lo que enseña la Biblia. Por cierto, la ceniza es un diseño del papado y se presenta como un acto de penitencia y renovación interior. Pero el miércoles de ceniza no tiene sustento en los registros originales. Es una operación de ingeniería social que viene del culto babilónico al dios Dagón. Ezequiel 9:6 en su parte B dice, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no se acerquen. O sea, imponen la ceniza dibujando una cruz considerada un instrumento de tortura. Pero esto que hacen es una distorsión sistemática de la supuesta base bíblica del pasaje, porque el sello original no era una marca externa de sumisión a una jerarquía que prohíbe la carne. Esos son falsos cristianos y pertenecen a la Iglesia romana, no son rechazados ni criticados. Son personas que se flagelan lastimándose hasta sacarse sangre, besan la mano de los hombres y se arrodillan ante ellos. ¿Esos son falsos cristianos? Que viven rodeados de imágenes de Cristo y de personas supuestamente santas en quienes han puesto su fe, igual que como lo hacían en la antigüedad con Júpiter, Diana y otros dioses paganos griegos y romanos, y se han olvidado de Dios. Y escrito está, los falsos no son perseguidos. Los cristianos verdaderos obedientes a las enseñanzas bíblicas, como dice Juan 15:20, sí, eso sí, dice, también a ustedes los perseguirán. Y el 16:2 dice, les expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, los verdaderos cristianos sí son y serán, pero no se asombre, es profecía cumpliéndose. Los cristianos que verdaderamente son suyos y lo obedecen, van a ser perseguidos de una o de otra forma.
Dice el texto que para ellos va a ser un privilegio y yo estoy segura que sí lo va a ser. En cuanto a las oraciones por los muertos que antes se elevaban a los dioses manes, viene del latín manus, que quiere decir bueno o benevolente. Esos eran los espíritus o almas de los antepasados difuntos en la antigua religión romana. A ellos se les consideraba divinidades benévolas del inframundo, ay Dios, y que según ellos protegían a sus familias. Ustedes pueden imaginarse eso que cuando están vivos no los defienden, no los cuidan, no nada. Pero ya nada más se mueren, órale, pues ya se volvieron santos y cuidadores y no, olvídense. Bueno, pues a esos dioses que tenían igual que ahora, para cada circunstancia y situación, o sea, 365 santos y vírgenes. Les rendían cultos domésticos, ofrendándoles alimento y agua para evitar que esos dioses se convirtieran en espíritus inquietos. ¿Qué quiere decir con espíritus inquietos? Bueno, en entidades sobrenaturales. Están haciendo referencia al alma de un difunto que no encontraba descanso y se convertía en un fantasma o espectro maligno que regresaba para atormentar a los vivos. Esta es indudablemente una celebración pagana y precisamente de esta práctica, con sus debidas modificaciones de acuerdo a la cultura, proviene la tradición mexicana de poner alimentos a los difuntos. Esa práctica de religiosidad era privada y familiar. Se efectuaba en todos los hogares romanos y era dirigida por el pater familias. ¿Quién era ese hombre? Bueno, pues era el ciudadano varón de mayor edad que era el jefe absoluto de la familia y dueño de todos los bienes. El pater familias poseía poder ilimitado, la patria potestad sobre sus hijos, su esposa, nietos y esclavos, incluyendo en los primeros tiempos derechos de vida y muerte. Él era el único miembro sui iuris, como llaman los abogados, con plena capacidad jurídica del hogar, porque él ejercía funciones de juez y sacerdote doméstico. Bueno, pues ahora entre los falsos cristianos y con el mismo afán de hacer negocio con la ignorancia, esas mismas prácticas religiosas se elevan supuestamente a Dios. Pero el cristianismo verdadero siempre será bíblico y perseguido. Bueno, ¿no se han puesto a pensar por qué esa iglesia tiene casi 3/4 partes o 2/3 de la gente del mundo? Y en cambio la iglesia verdadera, esa tiene muy pocos, digo, comparados, ¿verdad? A nivel global. Pues por algo ha de ser. Porque el falso cristianismo, el político y no perseguido, tiene como líderes al Papa y sus obispos, por un lado, y por el otro a los llamados ortodoxos, que son llamados así porque siguen la línea de Roma, y los llamados protestantes, que tratan de ecumenizar con la mentira. Yo llamo algunos protestantes porque no todos los cristianos, el cristianismo es otra cosa. Y los cristianos sí que nos cuidamos de no mezclarnos, no mezclar cosas que no van con nuestra fe. No importa que hayamos crecido a lo mejor en un ambiente así, pero simplemente no va con mi fe y yo no tengo por qué practicarlo. Y todas esas nuevas congregaciones que invitan a que vénganse, que porque nos vamos a reunir con el obispo, porque vamos a orar por la ciudad. Ah, sí, ¿y quién va a dirigir? Ay, pues no, pues el obispo. ¿Y tú te diriges por el obispo o te diriges por lo que dice la Biblia? ¿Y qué hacen? Se ponen a patinar porque no saben qué hacer. Y esos son los pastores, las esposas de pastores, las autoridades. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, esa gente que hace eso, hacen a un lado la verdad bíblica por razones meramente políticas. Pero el verdadero cristianismo siempre ha sido perseguido. Y es perseguido porque se opone a las corrientes de este mundo. Porque este mundo
trata de enaltecer al hombre y sus pasiones antes que a Dios, pero nosotros no. No importa que hagan juntitas allá los pastores, una fulanita de tal, ya no me le permitan entrar porque ella se pone en contra. No, yo no me pongo en contra del cristianismo, me pongo en contra de la falsedad del cristianismo, de los que hablan mentiras. El verdadero cristianismo es perseguido porque representa sinceridad donde hay hipocresía y austeridad donde hay disipación, y que dice las cosas como son. No tiene por qué haber rodeos, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así es el cristianismo verdadero. No es político, no busca la gloria de este mundo, no desea reconocimiento de nadie, tampoco desea catedrales hermosas ni palacios. ¿Qué es lo que está buscando? El reino de los cielos y su justicia. El verdadero cristianismo no busca el servilismo de los príncipes y gobernantes, ni de las supuestas y mal llamadas masas desposeídas, que son la mayoría del pueblo, obviamente, ¿verdad? No, tampoco busca un reino terrenal o un estado con embajadores y nuncios, porque sabe que el reino de los cielos no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie, aunque tenga las mejores intenciones, podrá evitar que el verdadero cristianismo siga siendo perseguido, pobre y apolítico, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras del autor del cristianismo, esas no van a pasar. Y él acaba de decirlo ahí, lo acabamos de leer, que vamos a ser perseguidos. El verdadero cristianismo consiste en una iglesia unida en Cristo, no sometido a ningún dirigente humano. Y aunque se vea como dividida, no es así. Está en multitud de congregaciones alrededor del mundo. ¿A poco usted cree que todos los que están metidos en un templo son cristianos? Pues muchos ni siquiera conocen la Biblia. ¿Usted cree eso? No. Mire, yo le invito a que me acompañe en el canal La Sierva de Jesucristo. Últimamente he estado compartiendo mucho acerca de ese tipo de cosas, porque el tiempo se está acercando y necesitamos estar preparados, y tenemos que saber que no porque estemos dentro de una congregación ya somos salvos. La salvación es una cosa totalmente distinta a ser asistente habitual al templo. Tenemos que ser personas. El verdadero cristianismo está en la iglesia invisible, la de Cristo. Tenemos que ser personas que hemos tenido un encuentro personal con Él y que damos frutos de justicia, producto de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. No personas que se esfuercen en hacer obras buenas, porque esas obras buenas nacen muertas. Es más, mueren antes de nacer, porque son hechas por la carne y no nacen del Espíritu. Ya lo dije la vez pasada, los salvos hacemos buenas o hacemos obras, pero porque somos salvos. Nosotros no hacemos obras para ser salvos. Nosotros las hacemos porque ya somos salvos. Los falsos cristianos desechan la salvación gratuita por la fe en Jesucristo. No toman en cuenta la Biblia porque así han sido enseñados por los otros Cristos. Juan 12:8 dice, porque a los pobres siempre los van a tener con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. Entonces, esos falsos y ciegos cristos, dirigentes de otros falsos y ciegos cristianos, han distorsionado la imagen del cristianismo verdadero y son responsables del mundo podrido en que vivimos. Estoy hablando de lo espiritual. Son hipócritas diciendo querer acabar con la pobreza del mundo, pero no hacen nada para lograrlo. Además, ya leímos lo que dijo Cristo. El falso cristianismo que predican es el de la avaricia de los de arriba, de esos que buscan mantener posiciones de poder y privilegios pisoteando a los de abajo, y los de abajo que quieren ascender en la escala social, pues adulan a los de arriba. Eso es falta de, no sé, o sea,
Bueno, pues si no has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo, porque nadie que ame las cosas de este mundo podrá ver jamás el rostro de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora, empiezas a vivir en su verdad y testifica lo que Cristo ha hecho en tu vida. Regálame un like, compartan y les invito a suscribirse también. Me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo. El Señor les bendiga. Y yo los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras. En los comentarios está el link para que se suscriban al canal.